Viña del Mar, 1980. Una ciudad que solía ser el refugio perfecto para las almas que buscaban paz y deleite en sus playas bañadas por el sol y en sus elegantes avenidas. La llamaban la ciudad jardín, un apodo que evocaba imágenes de flores en pleno esplendor, de mariposas revoloteando bajo un cielo claro y de las risas de los turistas que inundan las calles. Pero esa belleza idílica comenzó a verse manchada por algo oscuro e incomprensible, algo que se extendía como una sombra implacable a medida que los días se volvían más cortos y las noches más inquietantes. Era como si la ciudad, con sus festivos colores y su ambiente siempre animado, estuviera siendo engullida lentamente por un velo de pesadilla. De repente, las parejas que paseaban a la luz de la luna desaparecieron de las plazas. Los murmullos alegres se convirtieron en susurros inquietos y la sensación de seguridad que solía envolver a la ciudad se esfumó como el humo, dejando solo una sensación de vacío, de peligro latente. Algo siniestro se cernía sobre Viña del Mar, algo que nadie lograba identificar, pero cuyo peso se sentía en cada rincón, en cada esquina oscura. Los primeros indicios fueron apenas visibles, como los ecos lejanos de una tormenta en el horizonte. Se trataba de señales sutiles, el sonido de cristales rotos en la madrugada, la visión fugaz de sombras que se deslizaban entre los callejones y los testimonios contradictorios de aquellos que decían haber visto figuras moviéndose con sigilo en la distancia. Pero lo que al principio parecía solo una acumulación de incidentes sin conexión, pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Comenzaron a aparecer historias de vehículos abandonados en las colinas, de extraños accidentes que no tenían explicación y de gritos que se apagaban en la oscuridad de la noche, ahogados por la espesa neblina que a menudo envolvía la ciudad. Los residentes empezaron a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal cuando los primeros cuerpos salieron a la luz. Aquellas escenas ocultas tras las cintas amarillas y flanqueadas por la mirada severa de policías desconcertados se convirtieron en el inicio de un capítulo que nadie en la apacible Viña del Mar deseaba escribir. A medida que las autoridades intentaban desesperadamente mantener la calma, la realidad se volvía cada vez más ineludible. Alguien o algo estaba cazando en las calles de Viña, atacando sin motivo aparente y sin dejar rastro más que un rastro de dolor y sangre. Los habitantes, cada vez más sumidos en la paranoia, comenzaron a encerrarse tras puertas reforzadas. Las persianas de las casas se mantenían cerradas durante la noche y las antiguas reuniones familiares que llenaban de música y risas las casas cesaron por completo. La ciudad estaba atrapada en un silencio inquietante, en un estado de alerta constante. Los bares se vaciaron, las tiendas cerraban temprano y solo unos pocos atrevidos cruzaban las calles desiertas bajo la tenue luz de las farolas. Y así Viña del Mar se transformó. La gente ya no hablaba de las olas rompiendo en la orilla, ni de las luces espectaculares del casino, como las estrellas caídas del cielo. No, las conversaciones se centraban en los otros, en los intrusos que habían invadido la serenidad de la ciudad. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y qué era lo que buscaban? Las preguntas se apilaban sin respuestas, y cada día que pasaba sin que se capturara a los responsables, la tensión crecía, desgarrando lentamente la fachada de normalidad de las autoridades que intentaban desesperadamente mantener a la ciudad tranquila. Las calles, vacías y bañadas por el frío resplandor de las luces de León, se convirtieron en territorios prohibidos. Los residentes evitaban las plazas que antes eran puntos de encuentro. La sombra se cernía sobre Viña del Mar. No era solo la de los perpetradores, sino la del miedo mismo, un miedo que se extendía con cada noticia de un nuevo hallazgo, con cada nuevo grito que resonaba a lo lejos con el aliento de un depredador invisible. El pánico creció en la ciudad como una flor venenosa, floreciendo en los lugares más inesperados. Así, Viña del Mar dejó de ser la ciudad jardín
para convertirse en un coto de caza, un laberinto de terror en el que cualquier paso en falso podría significar la muerte. Porque lo único que se sabía con certeza era que aquello no había terminado, que el peligro seguía allí, invisible, agazapado en las sombras, y que el próximo grito, el próximo cuerpo, era solo cuestión de tiempo. Soy Sylvia Black y esto es La Cara del Mal. Antes de sumergirnos en una historia aterradora llena de asesinos despiadados y eventos escalofriantes, viajemos en el tiempo a una ciudad que alguna vez brilló con luz propia. Esta joya costera de Chile, conocida como la Ciudad Jardín, este lugar que mezcla la perfección de la belleza natural, la historia y el entretenimiento. Empecemos por sus joyas naturales, las playas que son simplemente irresistibles. La playa de Reñaca y la playa de Acapulco son las favoritas, con aguas cristalinas y un ambiente vibrante que te invita a tomar el sol, nadar y que disfrutes de deportes acuáticos. El atardecer, el horizonte se transforma en una obra de arte viviente, con colores que tiñen el cielo y el océano en tonos mágicos. Y para los amantes de los espacios verdes, tiene rincones que parecen sacados de un cuento. El Jardín Botánico Nacional es un Edén donde la flora local te da la bienvenida, mientras que el reloj de flores es un icono de la ciudad. Te recuerda que el paso del tiempo parece detenerse. Son lugares perfectos para pasear, relajarse y reconectar con la naturaleza. En cuanto a la cultura y el entretenimiento, es un escenario vibrante y emocionante. Ahí se celebra el famoso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde artistas de todo el mundo se encuentran para llenar de música y alegría. Su gastronomía exquisita, desde mariscos frescos hasta platos típicos que conquistan a cualquiera. Si hablamos de su historia y arquitectura, esta ciudad también tiene mucho que contar. Sus edificios históricos y las casas de estilo europeo le dan un toque único. Y un fascinante castillo llamado Gulf, un lugar que parece flotar sobre el océano con vistas espectaculares que enamoran a cualquiera. Pasemos a conocer a nuestros protagonistas de hoy, los psicópatas de Viña del Mar. Jorge Sagredo Pizarro, nacido en Santiago, Chile, en 1945, tuvo una infancia marcada por dificultades económicas, proveniente de una familia humilde. Su entorno lo moldeó con un carácter introvertido y reservado, mientras crecía en un ambiente de escasos recursos. A pesar de sus limitaciones, encontró estabilidad y una aparente normalidad al unirse a las fuerzas del orden como carabinero, una posición que le brindó tanto estabilidad con un perfil de respetabilidad pública. Sin embargo, tras esa fachada de cumplimiento y deber, Sagredo ocultaba una personalidad profundamente inquietante. En el entorno social mantenía una imagen de agente del orden, pero daba señales de comportamientos oscuros y perturbadores. Esta dualidad en su carácter sería clave en los brutales crímenes que más tarde perpetró junto a su cómplice Carlos Top Collins, dejando tras de sí una estela de terror. Nuestro segundo protagonista, Carlos Alberto Top Collins, nació en 1950 en Viña del Mar, en el seno de una familia de clase media alta. Su infancia transcurrió con privilegios y oportunidades que no aprovechó. A pesar de recibir una buena educación y de contar con una situación económica favorable, desde una temprana edad mostró signos de inestabilidad psicológica, conflictos personales y una naturaleza propensa a la agresividad. Su incapacidad para ajustarse a las normas y sus impulsos violentos fueron manifestaciones tempranas de un carácter oscuro. Si bien su entorno familiar parecía prometedor, su vida tomó un giro siniestro, marcado por conductas criminales cada vez más temerarias.
Los conflictos que parecía buscar desde la adolescencia escalaron rápidamente hasta que encontró en Jorge Sagredo un compañero de impulsos perversos. Juntos transformaron a Viña del Mar en el escenario de una serie de crímenes atroces que desafiarían a la sociedad chilena. Pese a sus orígenes distintos, ambos asesinos compartían una característica en común: una psicología perturbada y el impulso hacia la violencia. La convergencia de sus personalidades opuestas, en apariencia normales, pero marcadas por profundos conflictos internos, resultó en una serie de crímenes impactantes que estremecieron a la sociedad chilena de su época. Los casos que involucraron secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres y parejas en Viña del Mar han quedado en la memoria colectiva como uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del país. La serie de crímenes de los psicópatas de Viña del Mar se inició la noche del 5 de agosto de 1980 con el asesinato del profesor Enrique Gajardo, de 35 años. Un grupo de jóvenes descubrieron el cadáver, la falta de sangre y ubicación del cuerpo en una apartada zona de la avenida Troncal que conecta Viña del Mar con Quilpué. Probablemente la escena sugería que el crimen fue en otro lugar. Al día siguiente, el diario La Estrella de Valparaíso publicó en su portada la foto de un auto Austin Mini de color azul que había quedado colgando en la Plaza Bellamar, en una posición de increíble equilibrio que le impedía caer sobre la Avenida España. Nadie sabía nada del misterioso coche, porque no había noticias de sus ocupantes, pero 2 días después se pudo demostrar que el coche era de la víctima, Enrique Gajardo. 2 días antes, varios testigos dijeron haber visto a Enrique Gajardo con una chica morena de pelo largo que iba junto a él en el coche, pero la chica no aparecía por ninguna parte. Así que la policía pensó en un crimen pasional o quizá un asalto. Del coche robaron documentos y dinero. Este caso, con su brutal e inesperado suceso, se convirtió en el primer eslabón de una cadena de horror que se extendería mucho más allá. Los perpetradores, quienes permanecían sin rostro para las autoridades, continuaron acechando en la oscuridad, eligiendo a sus víctimas con una precisión que pronto desatará el pánico en cada esquina de la ciudad. La aparente calma que siguió al primer asesinato fue solo una tregua efímera antes de que la verdadera pesadilla comenzara a desplegarse. El 12 de noviembre de 1980, apenas unos meses después del asesinato de Gajardo, el sonido de disparos rompió la quietud de la noche en las cercanías de la laguna Sausalito. Alfredo Sánchez, conocido como un médico local, y su novia, Luisa Basso, habían acudido a la laguna buscando un momento de tranquilidad, pero lo que encontraron fue el horror. Mientras los ecos de los disparos se desvanecen, los atacantes dejaron tras de sí a un hombre brutalmente asesinado y a una mujer que llevaría para siempre las cicatrices de ese encuentro, ya que fue violada repetidas veces. Su testimonio, confuso, fragmentado por el miedo, aportó las primeras pistas sobre la naturaleza de estos 2 asesinos, fríos, meticulosos y con un desprecio absoluto por la vida humana. Pudo describir que uno de ellos era alto, delgado, de tez blanca y más o menos medía 1,80. El otro, entrado en algo más de kilos, mediría 1,70 y parecía muy obediente hacia el otro. La ciudad empezó a sentir una inquietud cada vez más palpable. Las autoridades intentaban asegurar a la población que se trataba de un incidente aislado, un crimen que no se repetiría, pero el miedo comenzó a extenderse como un veneno lento y pronto. La promesa de seguridad se rompió de manera brutal. El 28 de febrero de 1981, en las cercanías del estero Marga, Fernando Laguna y Delia González,
que buscaban un lugar tranquilo para tener relaciones, fueron atacados con una violencia aún más escalofriante. La pareja fue hallada sin vida, sus cuerpos abandonados en una disposición grotesca que hablaba de la inhumanidad de sus verdugos. No hubo testigos directos del doble crimen, pero sí personas que desde lejos, después de escuchar un primer disparo, oyeron a una mujer desesperada que gritaba: «¡Eres un carabinero! ¡Te conozco! ¡Te conozco!». Pero un segundo disparo hizo el silencio en la noche. Estos crímenes no eran simples asesinatos, había algo profundamente metódico en la manera en que las víctimas eran seleccionadas. Parejas que buscaban refugio en la oscuridad, lugares alejados de las miradas curiosas, rincones solitarios que ahora se convertían en trampas mortales. Los asesinos atacaban con precisión militar, como si el acto de matar fuera para ellos una rutina cuidadosamente planeada. Y lo que siguió dejó claro que no se detendrían. Cada nuevo cuerpo que aparecería era un desafío a las autoridades, una declaración que no importaba cuántas patrullas recorrieron las calles o cuántos ojos estuvieran atentos. Ellos sabían cuándo y cómo golpear, y lo harían con la misma impunidad. El siguiente golpe vino el 25 de mayo de 1981. Luis Morales, un taxista que trabajaba hasta tarde para mantener a su familia, fue encontrado muerto en el camino Granadilla. Había recibido varios disparos y su cuerpo fue arrojado en una basura cercana. El simple hecho de que un trabajador común fuera asesinado de manera tan despiadada sacudió a la comunidad. La idea de que cualquier persona podía convertirse en la próxima víctima hizo que las calles se vaciaran aún más temprano y que las conversaciones en voz baja se volvieran el único sonido que acompañaba las noches sin luna de Villa del Mar. Solo 2 días después, el 27 de mayo, otro caso horripilante sacudió a la ciudad. Las víctimas, Jorge Nostroza y Margarita Santibáñez, junto a su pequeña hija, fueron atacados mientras se encontraban en su vehículo en una carretera apartada. Jorge fue ejecutado de un disparo en la cabeza. La mujer fue sometida a un tormento que dejó una marca indeleble en el tejido de la comunidad. Incluso el hecho de que su pequeña hija estuviera presente no detuvo a estos asesinos. La brutalidad de este crimen hizo que la prensa comenzara a utilizar el término psicópatas de Viña para describir a los atacantes, pues la magnitud de la crueldad mostrada no se ajustaba a ninguna otra categoría. La ciudad, ahora completamente atrapada por el terror, se convirtió en un lugar en el que nadie se atrevía a confiar en la noche. El 28 de julio de 1981, otro taxista, Raúl Aedo León, se sumó a la lista de víctimas. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia extrema y el mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Cualquier intento de las autoridades por calmar a la población fracasaba estrepitosamente y cada nuevo asesinato alimentaba una atmósfera de pánico que comenzaba a rozar la histeria colectiva. Pero el punto culminante de la matanza llegó el 1 de noviembre de 1981, bajo el puente Capuchinos, en Caleta Abarca. Las siguientes víctimas, Jaime Ventura y Rosana Venegas, fueron encontrados muertos, sus cuerpos dispuestos como un macabro ritual. Jaime fue ejecutado sin piedad y Rosana sometida a un tormento atroz de violaciones. Esto dejó señales de una resistencia inútil que se esfumó en el frío de la noche. Con estos crímenes la cifra total ascendía a 10 asesinatos y 5 violaciones brutales que dejaron una marca indeleble en Viña del Mar. La ciudad entera se paralizó, la seguridad se desmoronó y la ciudad jardín se transformó en un campo de muerte.
Las autoridades sabían que los atacantes no se detendrían por sí solos. Cada crimen era un testamento a su audacia y un recordatorio de que ellos, no la ley, controlaban las calles. Pero los psicópatas de Viña aún no habían terminado. La caza estaba lejos de acabar y en cada rincón oscuro la promesa de más horror se cernía sobre la población. Los cuerpos ya no eran solo víctimas, eran símbolos de un terror que acechaba desde las sombras, burlándose de los intentos por atraparlos. Con el paso de los meses, un patrón inconfundible comenzó a surgir de la forma en que estos psicópatas llevaban a cabo sus ataques. No eran crímenes cometidos por impulso ni actos de ira descontrolada, al contrario, cada asesinato, cada acto de violencia era parte de una meticulosa estrategia. Eran cazadores que acechaban a sus presas con paciencia, observando cada movimiento, seleccionando cuidadosamente el momento perfecto para atacar. Los atacantes se especializan en cazar parejas que buscaban soledad de la noche para compartir momentos de intimidad. Parejas desprevenidas, estacionadas en sus coches en las afueras de la ciudad, se transformaron en sus objetivos fáciles para estos depredadores. Pero la verdadera naturaleza de la monstruosidad se manifestaba después. Con los hombres fuera del camino, los psicópatas volvían su atención a las mujeres. Era entonces cuando el horror alcanzaba su punto más alto. Lo que siguió no fue simplemente un acto de violencia física, sino un ritual de humillación y dominación. Y así, ataque tras ataque, el modus operandi se fue definiendo con más claridad. Los crímenes no eran una simple búsqueda de satisfacción sádica, era una demostración de poder. Las víctimas, en ese contexto, no eran más que peones que debían ser sacrificados para los atacantes para poder reforzar su sentido de superioridad. Los hombres eran el primer obstáculo, un desafío que deberían superar rápidamente para consolidar su dominio sobre el escenario. Cada disparo era como un acto simbólico de poder, un recordatorio de quien controlaba el juego. Y para las mujeres víctimas no era suficiente convencerlas físicamente, violarlas, necesitaban destruirlas emocionalmente, quebrar su espíritu. Cualquier atisbo de resistencia era aplastado sin piedad. Pero los investigadores no tardaron en darse cuenta de que había un método tras el caos. No eran dos hombres cometiendo crímenes sin conexión, eran actores de una macabra coreografía. La violencia era ejecutada con tal precisión y coordinación que daba la impresión de que cada ataque había sido ensayado previamente. El impacto psicológico que dejaban tras de sí era devastador. Los rumores se extendieron como la pólvora y cada nuevo hallazgo de un cadáver avivaba las llamas del miedo. Las mujeres dejaron de salir solas, las parejas evitaron los lugares aislados y la presencia de la policía en las calles se volvió omnipresente. Viña del Mar se convirtió en un tablero de ajedrez donde la policía jugaba a ciegas, siempre un paso detrás de los psicópatas. Cada vez que la policía creía estar cerca de atraparlos, un nuevo ataque demostraba lo contrario. Los investigadores comenzaron a obsesionarse con los detalles. ¿Cómo lograban moverse tan rápido? ¿Cómo podían desaparecer sin dejar ni rastro? La respuesta estaba en el profundo conocimiento que los psicópatas tenían de sus propios límites y habilidades. Ellos sabían cómo manipular a sus perseguidores, cómo crear pistas falsas, cómo utilizar la confusión y el miedo como armas. La investigación estaba siendo lenta y los perfiles criminales que se desarrollaban sugerían una escalada. Si no eran detenidos, era solo cuestión de tiempo antes de que sus crímenes alcanzaran un nivel de horror inimaginable. Y mientras tanto, Viña del Mar seguía siendo su coto de caza. La ciudad, atrapada en una telaraña de miedo, se desmoronaba poco a poco. La investigación de los crímenes perpetrados por los psicópatas fue un proceso lento y frustrante, plagado de pistas falsas, sospechas infundadas y un creciente sentimiento de desesperación que se extendía tanto entre la policía como entre los ciudadanos. Fue entonces cuando el cabo Juan Quijada, un oficial con más intuición que pruebas, comenzó a atar
cabos sueltos. No fue un descubrimiento inmediato, sino un proceso largo y arduo de conectar rostros, comportamientos y situaciones. El primer golpe de suerte para la investigación llegó de manera inesperada. Un día, mientras el cabo Quijada patrullaba cerca de la comisaría, se encontró con un rostro conocido, Jorge Sagredo, un compañero carabinero de su misma unidad. Aunque no era la primera vez que lo veía, algo en la forma en que Sagredo miraba a su alrededor con una atención casi animal le causó a Quijada un escalofrío. Quijada esa noche decidió repasar nuevamente las descripciones proporcionadas por los pocos sobrevivientes y testigos, y al analizarlas con detenimiento, una inquietante certeza empezó a formarse en su mente. Estaba convencido de que había encontrado a uno de los psicópatas. El cabo Quijada observaba cuando estaba de servicio y cuando salía de su turno. Comenzó a notar pequeños detalles, la manera de que Sagredo evitaba ciertas calles, cómo se apartaba de sus compañeros y cómo siempre parecía tener una excusa para estar en las zonas donde los crímenes habían ocurrido. No había pruebas directas, solo una creciente sensación de que estaba ante alguien que ocultaba algo muy oscuro. El cabo Juan Quijada, decidido a reunir pruebas contundentes, intensificó su vigilancia sobre su compañero Jorge Sagredo. Este había escuchado a Sagredo hablar de los crímenes que tenían atemorizada a toda la comunidad villamarina con una familiaridad inquietante, casi como si él mismo los hubiera cometido. Aunque las descripciones de los testigos parecían coincidir con la apariencia de Sagredo, Quijada sabía que acusarlo sin pruebas era extremadamente arriesgado. Sin embargo, su aguda intuición lo llevó a confrontarlo en una conversación casual. Le mencionó que el crimen que más lo había impactado fue el brutal ataque a la pareja en Caleta. Sagredo, con una frialdad perturbadora, respondió que esa pareja se había resistido y sin reservas, además agregó que su compañero, el cabo Carlos Collins, había sido su cómplice en los crímenes. Con esta alarmante revelación en mente, Juan Quijada ideó un plan. Ocultó una grabadora entre su ropa y mantuvo otra conversación con ambos, Sagredo y Collins. Además era muy raro porque ellos no solían relacionarse con el resto de compañeros. Durante este encuentro, ambos se jactaron de los asesinatos sin mostrar remordimiento alguno. Convencido de que tenía suficiente evidencia para desenmascararlos, Quijada entregó las grabaciones a sus superiores. Este giro en la investigación recordó a las autoridades un antiguo caso de 1981, cuando una mujer llamada Inés denunció un incidente preocupante. Estacionó su vehículo al lado del supermercado. Dejó a su hija pequeña en el auto. Cuando salió a hacer las compras, vio a un hombre exhibiéndose de manera indecente frente a su hija. Este, al percatarse de la presencia de Inés, huyó. Pero la mujer logró montarse en el coche y rápidamente seguirlo, hasta que él disparó 2 veces rompiendo las ventanas del vehículo. Afortunadamente, ninguna sufrió ningún daño. Tras el incidente, Inés fue llamada a la comisaría para poder identificar al agresor. La sentaron tras un cristal donde a ella no se la podía ver y empezaron a traer hombres. Carabinero traía un detenido, otro carabinero traía un detenido, pero para su sorpresa, el tercero carabinero con un detenido, ella dijo: no es el detenido. Al hombre que yo vi es el carabinero que le sujeta. Era Jorge Sagredo. Sin embargo, en aquel momento, la denuncia no fue suficiente para detenerlo. La suerte cambió cuando una sobreviviente clave, Luisa, enfermera y novia
de la víctima, Alfredo Sánchez, identificó a Sagredo. Durante una jornada laboral en el hospital en el que trabajaba, Luisa observó cómo entraba un carabinero con un detenido para observarle sus lesiones. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconoció a Jorge Sagredo. Todos sus recuerdos horribles volvieron a su mente. A ella la violaron y a su pareja la asesinaron. La enfermera acudió de inmediato a la comisaría para dar su testimonio, en el que también identificó a Carlos Top Collins como el segundo atacante. Gracias a las grabaciones obtenidas por el valiente cabo Juan Quijada y los testimonios adicionales de estas dos mujeres, el 7 de marzo, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins fueron finalmente detenidos y acusados de ser los verdaderos psicópatas de Viña. Tras las detenciones, las autoridades inspeccionaron minuciosamente las casas de ambos detenidos. Lo que descubrieron allí confirmó las peores sospechas. Una inquietante colección de objetos robados a sus víctimas, recuerdos sombríos de los crímenes que habían cometido. Entre estos hallaron el instrumental médico de Alfredo Sánchez, un símbolo de su vocación truncada, así como las cintas de música de Óscar Noguera, cuya vida había sido arrebatada abruptamente. También encontraron dinero y otras pertenencias que alguna vez pertenecieron a sus víctimas, vestigios de vidas que dejaron una huella en aquellos que las perdieron. Estos hallazgos no solo evidenciaban la culpabilidad de los detenidos, sino que destapaba una faceta macabra del coleccionismo que revelaba, de forma perturbadora, la conexión entre los criminales y sus víctimas. Estas detenciones causaron conmoción dentro de la institución de carabineros. Al ser policías, la situación era delicada y sus compañeros de unidad, impactados por la noticia, colaboraron para asegurar la captura sin incidentes. Cuando la noticia de la detención se hizo pública, causó un revuelo que no tardó en esparcirse por toda la ciudad. Los rostros de los psicópatas de Viña del Mar resultaron ser aquellos de hombres uniformados, conocidos en la ciudad y comunidad y hasta respetados. El shock fue absoluto. El juicio se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático y cada audiencia parecía revelar más horrores de las que se sabían. Con las grabaciones de Quijada y los testimonios de sobrevivientes que reconocieron a Sagredo y Collins, el caso en su contra era sólido. Durante el juicio, ambos mostraron una frialdad escalofriante y llegaron a confesar detalles de los crímenes que solo los culpables habrían conocido, lo que generó indignación y horror en la sala. Finalmente, el 8 de enero de 1983, ambos fueron condenados a la pena de muerte, una sentencia que no se había aplicado en Chile en muchos años. El país entero quedó dividido entre el rechazo de la pena capital y la necesidad de justicia ante crímenes tan crueles. La mañana del 29 de enero de 1985, en la cárcel de Quillota, la sentencia de muerte se cumplió. Sagredo y Collins fueron ejecutados por fusilamiento, marcando la última vez que se aplicaría la pena de muerte en Chile. La ejecución cerró un oscuro capítulo en la historia criminal del país, dejando una mezcla de alivio y reflexión sobre el lado más siniestro de aquellos que tras una fachada de servicio ocultaban un corazón de sombras. Este caso quedaría para siempre en la memoria colectiva de Chile, como un recordatorio que el mal puede acechar en los lugares más insospechados y que a veces la justicia necesita del valor de quienes están dispuestos a buscar la verdad hasta el final.
Y aquí, queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Antes de irme del todo, quiero pedir disculpas por mi tardanza en publicar episodio. He estado bastante pachucha y para colmo el micro dejó de funcionar. Pero ya estamos de vuelta y con más fuerza para daros más episodios. Gracias a aquellos por vuestros mensajes tan bonitos y de apoyo. Ahora sí, si disfrutaste del episodio, no olvides darle al me gusta y dejar un comentario. Si te apasiona La cara del mal, también tienes la opción de apoyarnos. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también puedes encontrar todos los episodios completos, fotos de los casos, información ampliada, vídeos y mucho más. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos encontramos en el próximo episodio de La cara del mal.